Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. Anteriormente les he traído cómo crear un segundo o un tercer canal de YouTube desde una cuenta ya existente, pero esta vez les traigo cómo crear un canal desde cero si nunca lo han creado. Y bueno, aquí tengo este correo que de una persona, una amiga, que me pidió el favor de crearle un canal de YouTube. Ojo, puedo crearlo desde mi cuenta de Gmail o lo puedo crear directamente abriendo YouTube en Google. En este momento, en este video, lo voy a hacer directamente en Google. Voy a abrir YouTube por Google, aquí lo tengo. Y una vez que aperturo por Google YouTube y entro a la página de YouTube, vamos a ver que en la parte de arriba me aparece que estoy usando mi correo electrónico o el correo nuevo al cual quiero aperturarle el canal. Yo primero que nada les voy a dar donde está el símbolo o el signo circular que está la flecha azul para que me desglose lo que se colocó acá al lado, y podemos ver que me sale el nombre de la persona que está en el canal o en la cuenta de Gmail, y abajo la cuenta de Gmail, y podemos ver que me dice en letras azules abajo crear un canal. Bueno, nosotros le vamos a dar allí en crear un canal específicamente para que nos avance y nos vaya dando el resto de las opciones. Como podemos ver, aquí me aperturó y me da la opción de escoger una foto. Me aparece por defecto el nombre que aparece en la cuenta de Gmail. ¿Y qué sucede? Yo quiero modificar esto. Vamos a modificarlo, o vamos a ver cómo quiero que aparezca el nombre en mi canal de YouTube. En este caso voy a colocar el otro nombre de la persona y el otro apellido, y automáticamente también cambia el identificador del canal, que es el cual puedo compartir. Puedo seleccionar una foto, salen algunas imágenes de forma automática que me da el sistema. Tarda un poco en cargar. Me da estas imágenes. Yo voy a escoger una solamente para probar en este momento, para que ustedes vean cómo es, pero ya les voy a enseñar también cómo hacer una imagen personalizada en Canva. Podemos ver esta, le damos Done para escogerla. Se está acomodando a mi canal y podemos ver que allí me cargó. Ahora me voy a la parte de acá abajo donde dice crear canal y le doy Enter. Me está avanzando allí. Y listo, estimados amigos, vean esto. Yo estoy hablando mucho y estoy poniendo el video constantemente pausa porque está pregrabado. Pero este es algo que pueden crear en menos de un minuto. Ojo con esto, la creación del canal. Ahora vamos a explicarle un poco más estas opciones que están acá. Vamos a llenar algunos datos más del canal. Vámonos acá donde dice personalizar canal. Bueno, me da la bienvenida, cierro, y podemos ver que me da estas dos opciones, que es diseño, desarrollo de la marca, tres opciones, e información básica. Yo voy a llenar esto lo más posible para que mi canal esté un poco más completo. Vámonos primero vamos a información básica. Podemos ver que me sale el nombre como lo coloqué anteriormente. Puedo colocar una descripción del canal para que las personas que lo visiten puedan leer. Voy a colocar, por ejemplo, esta persona que me pidió el favor es Cristiana. Voy a colocar canal personal dedicado a compartir palabras de Dios, palabras de vida. Vamos a corregir y listo. Eso puede ser una descripción.
podría agregar en otros idiomas, pero no es necesario o no lo voy a hacer en este momento. Agregar vínculo es como para agregar la parte de donaciones de PayPal, por ejemplo, pero voy a agregar abajo el correo electrónico que va a aparecer en el canal. Lo coloco y le doy en publicar para poder guardar los cambios. En la parte superior derecha dice publicar. Allí le voy a dar enter, porque si no le doy en publicar, estos cambios no quedan guardados. Ahora me voy a desarrollo de marca, me da la opción de subir un banner o es como un fondo de pantalla. Yo lo voy a hacer en Canva. Coloco en Canva banner para YouTube, por ejemplo, y me va a salir varias plantillas o varias opciones. Yo voy a escoger la plantilla que más me guste. Aquí dice banner para YouTube, le doy enter. Ojo, yo podría colocar cualquier foto, por supuesto no va a quedar igual redimensionada de la forma más perfecta, pero bueno, escogí esta plantilla. Voy a modificarla, a cambiar la foto que sale allí. Voy a colocar el nombre como mejor me parezca, con otra letra, otro tipo de letra, otro color. Vamos a hacerlo. Cambio el color del texto. Y ahora agrego otra imagen. Me gusta esa forma, le doy listo y la subo. Y así me queda la vista del canal si la persona específicamente o yo mismo lo aperturo desde una computadora, una tablet, una netbook o del teléfono celular. Como pueden ver, lo verían de esta forma. Y por supuesto estos cambios tengo que darle publicar para poderlos guardar también. Y esto es todo, estimados amigos. Como pueden ver, la creación del canal de YouTube, o cómo crear un canal por primera vez, es algo muy sencillo. Es algo, me atrevo a decir, que en menos de un minuto pueden hacerlo. Y las otras cuestiones que les expliqué son cuestiones básicas. Por supuesto, se pueden agregar otras funciones también al canal, que poco a poco después se las iré extrayendo y les iré explicando. Bueno, esto es todo por ahora, estimados amigos. Espero que esta sencilla explicación les sea útil de alguna manera. Les pido disculpas por la sencillez del video. No soy experto informático, como siempre lo digo en mis videos. No soy experto en edición, simplemente voy aprendiendo ciertas cuestiones y me gusta compartir lo que voy aprendiendo. Bueno, ahora sí me despido. Estoy hablando mucho para haber durado solo un minuto creando el canal. Muchas gracias y hasta el próximo video.